Hola, muy buenas a todos. Somos el grupo 4 del Seminario de Tecnología Educativa. Yo, Tel Bellido, quien les habla, soy de Matemáticas, y mis compañeros Eduardo Barra, Priscila Gómez de Letras y Aldana Huache y Camila Bustamante de Historia. Bueno, para que no. Acá les vamos a presentar nuestras actividades. Esta es la propuesta que tenemos, la propuesta áulica, que está pensada para el público de EPJA, que es la educación permanente de jóvenes y adultos. Y en esta propuesta vamos a abordar el papel de las mujeres en el contexto de la dictadura militar de 1976, que fue un periodo en el cual muchas voces femeninas justamente fueron acalladas en el medio de la represión y, como dije antes, está dirigido a adolescentes y adultos. Y nuestro objetivo es que tanto, después mi compañera les va a detallar más sobre eso, pero que nómadas como integrantes digitales se acerquen de manera crítica a la historia, conectando con el pasado, con su vida actual y promoviendo una mirada reflexiva sobre la importancia de los derechos humanos y del legado de las mujeres en la historia. Bien, es preciso decir que dentro de la propuesta logramos integrar actividades y contenidos enfocados en las tres áreas, ¿no? En principio de forma individual de las áreas y en segunda instancia en conjunto. Desde el área de lengua y literatura, creíamos pertinente analizar y observar cómo se manipula, se censura y se distorsiona la información en un contexto social de extrema tensión como lo fue el de dictadura, ¿no? La actividad que se propone consiste en trabajar y analizar textos informativos que nos ayuden a comprender cómo funciona el flujo de noticias, motivando a la formulación de entrevistas y o encuestas. En este punto destacamos a la autora Inés Dussel en el libro Las nuevas alfabetizaciones, en donde indica que la enseñanza de esta área busca establecer una relación determinada con la lengua, un aprendizaje de una posición relativa en la sociedad, teniendo en cuenta además que esa relación y esa posición son diferentes a lo que era antes, ¿no? Hablando de generaciones anteriores. Esta actividad le permitirá a los alumnos la identificación del uso del lenguaje discriminatorio en los medios de comunicación y intervenciones y las intenciones de los textos en situaciones de desigualdad y de violencia en el marco de la construcción de la noticia. Ok. Bueno, y en particular en mi área, ahí lo leo textual, en este diseño curricular que está pensado para EPJA, es interpretar y elaborar información estadística en situaciones problemáticas que requieran la construcción de gráficos adecuados a la información a describir. O sea, que vamos a utilizar las estadísticas actuales para que los estudiantes visualicen la desigualdad de género. Estos datos van a revelar las diferencias en áreas tanto en la educación, en el acceso a las posiciones de liderazgo, y nos van a ayudar a plantear preguntas sobre los factores históricos que los han provocado. Bien, por otro lado, desde el área curricular de historia, proponemos analizar este periodo a partir de sus características tanto sociales como políticas, reconociendo el rol de las mujeres en los diferentes momentos y dinámicas que a nosotros, en las diferentes disciplinas abordadas, nos parecen centrales para la reflexión del contexto. Teniendo en cuenta la modalidad del EPJA, de la educación permanente para jóvenes y adultos en el nivel secundario, a partir de las diferentes actividades que algunas ya las mencionaron mis compañeros, ponemos en debate los resultados de estas actividades y las vamos a poner a reflexionar y en tensión a partir de las cuales pretendemos que siguiendo el diseño curricular se ponga en relación el pasado y el presente con los conocimientos adquiridos y puestos en práctica a través de las sociedades actuales. Para que esto sea posible, debemos en un principio recoger y abordar las miradas del mundo desde los nativos e inmigrantes digitales,
que este es un concepto trabajado en un artículo en clase de Mark Prensky que integra el alumnado que nosotros vamos a trabajar. Bien, pasamos a segunda instancia del área de lengua y literatura. En este caso retomamos las experiencias que han tenido los alumnos con las otras áreas y en este punto nos proponemos desarrollar la lectura de un corpus variado. Con esto buscamos promover distintos recorridos de lectura, incluyendo textos que reflejen el tratamiento de la diversidad, el género y la desigualdad. Luego, retomando conceptos de autores, proponemos una actividad de búsqueda filtrada, en donde se le brindará asesoramiento y los criterios a los alumnos para que logren tales búsquedas. En este punto nos proponemos incluir al eje central un subtema en referencia al rol femenino en la última dictadura cívico-militar. La intención de esta actividad es incluir aquellos contenidos futuros, concepto que marca el autor Mark Prensky, en donde ingresa la utilización de nuevas tecnologías y el uso apropiado del Internet, ¿no? En este caso nosotros lo vamos a utilizar en la búsqueda filtrada. Y además poder relacionarlos con los contenidos herencia, otro concepto del mismo autor que refiere a la lectura del corpus y la escritura de textos. En base a esto creemos necesario remarcar que nacer inmersos en el universo digital no implica tener incorporados los conocimientos ni las habilidades necesarias para desarrollarse en él, ¿no? Así como nacer en el mundo analógico no significa saber de antemano escribir, multiplicar o menos aún participar, como bien indica la autora Silvia Butcher en el libro Navegar entre culturas. Luego proponemos como actividad en conjunto desde las tres áreas, matemática, lengua e historia, un paseo educativo a la muestra fotográfica. Nosotras estábamos ahí, Mujeres en Acción Colectiva, que es una muestra que se habilita a pedido en el Centro Cultural por la Memoria de Trelew. En esta muestra no solamente se busca incentivar a que los estudiantes tomen nota para seguir pensando, reflexionando, investigando alrededor de la temática, sino que también, como sostiene Dussel, ya que vivimos en una sociedad dominada por las imágenes desde la televisión y la publicidad, aprender a leer estas imágenes y analizar la carga que contienen, abriéndolas a contextos más amplios y poniéndolas en relación con otros relatos y discursos, va a permitir esto que se interprete la realidad desde otro lado, que es una tarea educativa de primera orden. Además, en relación con esta alfabetización audiovisual o mediática, es importante proponer estas formas de trabajo con la imagen, cosa de enriquecer el trabajo escolar. Por otra parte, salir de los espacios del aula permite, como sostiene Bacher en la página 24, mirar más allá de sus paredes y contextualizar este tipo de violencia desde una mirada más amplia. Por otra parte, también vamos a proponer como una actividad de cierre en conjunto lo que sería el armado de un collage estilo pop-up, en el que, bueno, obviamente también se va a trabajar con imágenes, y esto va a hacer que resaltemos no solamente aquello por lo que se vieron más interesados nuestros estudiantes, sino también se va a plantear que justifiquen por qué eligieron ese aspecto e intervengan sobre las exposiciones de sus compañeros, con el fin de generar un intercambio enriquecedor en el grupo del aula. Y bueno, esto también entra en consonancia para lo que sería la construcción ciudadana expuesta por Bacher y salir un poco del individualismo que sostiene también Dussel. Por otra parte, también proponemos lo que sería el armado de un muro en Padlet, que estén expuestas las reflexiones propias sobre todo lo trabajado, y de esta manera se va a poder visualizar todo el recorrido que han hecho a lo largo de todas estas instancias, y no solamente se va a resaltar la escritura, sino también la imagen, la voz, como un modo de representación de los sentidos, por ejemplo. Y bueno, cada una de estas propuestas en conjunto responden de alguna manera al doble desafío que plantea Dussel de enseñar otras formas de
ser usuarios de los medios audiovisuales, por ejemplo, los medios de comunicación, y además de enseñar a producir textos, fotografías o collage desde otra mirada también como creadoras de discursos. Bien, a partir de que consideramos que es importante y necesario trabajar y profundizar en las relaciones de poder y de género que operaron durante la última dictadura militar en Argentina, es que proponemos este enfoque interdisciplinario, el cual nos va a permitir integrar distintos puntos de vista acerca del mismo tema y a su vez nos va a permitir ponerlos en tensión con el fin de poder promover aprendizajes socialmente más significativos. A partir de las actividades de las que hablaron mis compañeros, nos proponemos algunos objetivos en común. Entre ellos, se encuentran fomentar la historización y promover la desnaturalización de situaciones políticas, económicas y culturales a través del desarrollo de un pensamiento crítico que les permita a los estudiantes detectar y comprender las situaciones de injusticia social que persisten incluso en la actualidad. Esto quiere decir que los estudiantes identifiquen valores y mensajes que se transmiten a través de diversas expresiones culturales, como por ejemplo, que al analizar críticamente los diferentes tipos de textos que les va a proporcionar el área de lengua, puedan identificar cómo los propósitos responden a un contexto determinado. De esta manera, se facilita el reconocimiento de la violencia y la opresión simbólica. También se va a fomentar el desarrollo de habilidades de razonamiento lógico. Esto también conlleva al desarrollo de un pensamiento crítico que les va a permitir a los estudiantes analizar datos y sacar conclusiones basadas en nuevas evidencias. De igual manera, sobre todo con la última actividad, se procura fomentar el desarrollo de habilidades prácticas, incentivando la creatividad y a la innovación, fomentando el trabajo en equipo y la colaboración entre alumnos, siempre teniendo en cuenta el respeto hacia el otro. Esto quiere decir que se va a promover un ambiente donde se valoren los diferentes puntos de vista y se respete la diversidad de opiniones. Bien, por otro lado, con respecto al proyecto de extensión, nosotros decidimos colocarlo en el marco de actividades de conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Al igual que también consideramos la proximidad del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En general, nos proponemos explorar las dificultades y violencias a las que se han enfrentado las mujeres. Es por ello que nos centramos sobre todo en la temática de mujeres en la ciencia y técnica a lo largo de los años. Este proyecto de extensión incluirá un análisis desde diferentes enfoques, promoviendo el trabajo indisciplinario entre estudiantes de diversas áreas. Entre las ponencias se van a encontrar física teórica y matemáticas a través de Emily Nuthard, la invisible compañera Nadezhda Krúpskaya y el feminismo en la historia, y Memorias de Resistencia, la experiencia de Silvia Ontiveros en la dictadura, entre otras. Bien, como mencionó mi compañera, en el proyecto de extensión se toma como figura central a la mujer a lo largo de la historia y sus diferentes representaciones en el tiempo. Por ejemplo, nosotros vamos a proponer cómo se representa a la mujer en los diferentes medios audiovisuales, pretendiendo así promover entre los oyentes la construcción de un pensamiento crítico y reflexivo que pueda vincular no solo al espacio a abordar, sino a otros ámbitos de su vida, recalcando la constante censura y violencia a la que han sido sometidas las mujeres y que en algunos contextos siguen siendo. Bien, por otro lado, en el texto de Bacher encontramos que el Consejo Ejecutivo de la UNESCO sugiere que las políticas deben abordar de manera más directa la cuestión de las desigualdades y hacer mayor hincapié en la inclusión, el empoderamiento y la equidad. Y por ello mismo nosotros planteamos este proyecto de extensión
con el fin de pensar, como se dijo anteriormente, la imagen que históricamente se ha transmitido sobre las mujeres, la invisibilización y censura a la cual han sido sometidas, y consideramos esencial hacer hincapié en la historia de muchas de ellas para desnaturalizar esta invisibilización a la cual han sido expuestas. Como dijo al principio mi compañera, vamos a tomar el caso, por ejemplo, de Emmy Noether, que fue una doctora en matemática, que con sus aportes revolucionó la física teórica y la álgebra abstracta. Y por otro lado, el caso de Nadia Krupskaya, que fue una doctora en pedagogía, que fue una de las responsables en la creación del sistema educativo soviético y del desarrollo de las bibliotecas nacionales. Asimismo, considerando que durante la última dictadura cívico-militar argentina, las mujeres profesionales eran consideradas elementos transgresores altamente peligrosos y que se desarrollaron prácticas de terrorismo de Estado y de disciplinamiento de género específicamente a las mujeres, consideramos sumamente esencial que se visibilice toda esta censura y el exilio que sufrieron durante la época. Y por ello proponemos hacer hincapié en los casos de mujeres escritoras argentinas y a su vez en el caso puntual de Silvia Ontiveros, que fue una sobreviviente que estuvo 7 años detenida como presa política, víctima de torturas y militante de derechos humanos. Bien, en este punto es importante precisar los objetivos y propósitos que enmarcan las actividades de este proyecto de extensión. En primer lugar, en base a las ponencias presentadas del primer día, nos interesa mencionar la importancia de fomentar la historización y desnaturalización de situaciones políticas, económicas, culturales, históricas y sociales que limitan y o promueven una única imagen sobre la mujer, además de promover la comprensión de contextos sociales desiguales, entendiendo que están construidos en base a intereses contradictorios y por lo tanto pueden modificarse, ¿no? Por último, reflexionar acerca de las diferentes representaciones artísticas con sus respectivos valores y temáticas a abordar. En el segundo día se desarrollará la proyección de documentales y cortometrajes sobre mujeres en la ciencia o sobre la violencia y censura de la dictadura cívico-militar, y en base a esto nos proponemos visibilizar las historias de las mujeres en este contexto social, ¿no? Esto tratado desde una perspectiva audiovisual puede hacer más accesible y emotiva la experiencia del público, ¿no? Bien, y como criterios de evaluación vamos a tener en cuenta la asistencia total a las actividades y la participación activa en el debate en mujeres en los medios audiovisuales. Y ya como para ir cerrando, para concluir, nuestras actividades no buscan solo enseñar los datos, sino también promover una comprensión más profunda y comprometida de las contribuciones femeninas en la historia y en la ciencia. Y queremos que los estudiantes desarrollen una actitud crítica y constructiva, reconociendo el impacto del género en sus vidas y en la sociedad, y que vean desde sus propios espacios que pueden contribuir a un cambio hacia la igualdad. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención.